Pensemos en el TDAH. ¿Qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente la del típico niño que no para quieto, ¿verdad? Bueno, pues esa imagen, ese estereotipo, está dejando completamente fuera del radar a muchísimas mujeres profesionales. En esta guía práctica vamos a ir más allá, vamos a desmontar esa idea para entender cómo es de verdad el TDAH en mujeres en el entorno laboral. Es una realidad, muy diferente, mucho más interna, casi invisible, y que la verdad hasta ahora se ha entendido muy poco. Vale, ¿qué vamos a ver exactamente? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, porque el TDAH mujeres es, distinto. Luego nos meteremos de lleno en esa lucha invisible del día a día. Exploraremos esa dualidad de la procrastinación frente al hiperenfoque, que es súper interesante. Veremos también el impacto emocional, que es clave. Y para terminar, un tema fundamental y que casi nunca se menciona, el factor hormonal. Venga, pues empezamos por el principio. Hay que desmontar el estereotipo para entender la realidad. La imagen clásica, la que todo el mundo conoce, es la del niño que no para quieto en la silla. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Pues que esa hiperactividad no es que no exista, es que no se ve. Ocurre por dentro, en la cabeza. Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, el TDAH que todos conocemos, el masculino, hiperactividad física, comportamiento que se nota, que es disruptivo, y por eso, claro, se diagnostica en la infancia. Y por otro lado, el TDAH femenino, que suele ser de tipo inatento. Aquí la hiperactividad no es de mover el cuerpo, es mental. Las manifestaciones son internas, se viven por dentro, y por eso mismo pasa totalmente desapercibido. El resultado es que el diagnóstico llega muchísimo más tarde, muchas veces ya en la edad adulta. Pero, a ver, ¿a qué nos referimos con hiperactividad mental? Pues imaginen que el cerebro es como tener 50 pestañas abiertas en el navegador, todas a la vez y con sonido. Es un flujo de pensamientos que no para, que salta de una cosa a otra, una rumiación constante. Desde fuera no se ve nada, claro, pero por dentro es absolutamente agotador. Es como un motor que nunca se apaga. Y claro, todo esto tiene consecuencias muy reales en el trabajo. ¿En qué se traduce? Pues en cosas como cometer pequeños errores en un informe por un descuido, de esos que luego te das cuenta y no sabes ni cómo ha pasado. O estar en una reunión larguísima y de repente darte cuenta de que llevas 10 minutos pensando en otra cosa y has perdido el hilo. Y luego está esto, la ceguera temporal, que es un clásico. Es esa sensación de pensar, esto lo hago en 1 hora y que luego te lleve 5. Obviamente esto acaba generando muchos problemas para cumplir con los plazos. Y con esto llegamos a uno de los puntos para mí más importantes y a la vez más desconocidos del TDAH femenino. Vamos a hablar de la lucha invisible, de todo ese esfuerzo que no se ve, pero que está ahí, cada día, para simplemente funcionar. El concepto clave aquí es una palabra que lo resume todo: enmascaramiento o masking. ¿Qué es? Pues es, literalmente, ponerse una máscara. Es desarrollar un montón de estrategias, a veces súper complejas y siempre agotadoras, para ocultar los síntomas. El objetivo es cumplir con lo que se espera, parecer una persona competente, organizada, atenta, lo que la sociedad considera normal en un entorno profesional. Y ojo, porque esto no es algo puntual, es un ciclo agotador y bastante destructivo. Empieza con el esfuerzo consciente por ocultar los síntomas, por parecer normal. Esto lleva casi siempre a un perfeccionismo extremo. Hablamos de revisar un email durante 1 hora por pánico a que haya un error. La consecuencia, un agotamiento mental brutal, porque toda la energía se va en mantener esa fachada. Y al final, ¿qué queda? Pues el sentimiento de ser una impostora. La sensación de que cualquier logro no es mérito propio, sino el resultado de un esfuerzo titánico para que no te pillen. Exactamente. El esfuerzo constante por mantener una fachada de control genera un agotamiento crónico y una sensación de ser una impostora. Esto nos resume a la perfección. No es tener un mal día, no. Es vivir en una batalla constante donde la energía se gasta, no en el trabajo en sí, sino en aparentar que todo está bajo control. Vale, pasamos ahora a una de las grandes paradojas del TDAH, algo que desde fuera puede parecer súper contradictorio. La batalla por la activación. O sea, esa lucha entre la dificultad para arrancar una tarea y la incapacidad para detenerse una vez que se ha empezado. Son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la procrastinación. Y es súper importante entender que no es pereza, es una dificultad real, casi como un muro, para empezar a hacer algo, sobre todo si la tarea es aburrida o parece un mundo. Pero luego, en el otro extremo, está el hiperenfoque, que es esa capacidad increíble de meterte tan a fondo en una tarea que te interesa, que pierdes la noción del tiempo, de si tienes que comer, de todo. Suena bien, pero el peligro es que mientras estás en ese túnel, el resto de responsabilidades se quedan totalmente desatendidas. Entonces, ¿cuál es el truco para que el motor arranque? Pues muchas veces solo hay uno: la urgencia, el pánico. Parece que el cerebro necesita esa inyección de adrenalina de una fecha límite que se te echa encima para por fin activarse.
Y claro, esto te mete en un círculo vicioso de trabajar siempre bajo presión, con el estrés por las nubes. Porque el TDAH no va solo de organizarse o de prestar atención, ni mucho menos. El impacto emocional es gigantesco. Y aquí entramos en un terreno muy pantanoso, porque muchas veces lo que en realidad son síntomas se confunden con rasgos de la personalidad. Se oye mucho el «es que es muy intensa» o «es que es muy sensible». Uno de los conceptos clave aquí es la disforia sensible al rechazo, o DSR. ¿Qué significa esto? Pues en pocas palabras, es una reacción emocional extremadamente dolorosa ante la crítica o el rechazo. Y no hablamos de un rechazo real y directo. A veces basta con la simple percepción. Un comentario, una mirada, puede interpretarse como rechazo y generar un dolor emocional que desde fuera parece totalmente desproporcionado. Y luego está la impulsividad, que en el caso de las mujeres con TDAH no suele ser física, de moverse mucho, sino más bien verbal y emocional. ¿Cómo se ve esto en el trabajo? Pues en la tendencia a interrumpir a los demás sin querer, o en responder a una pregunta antes de que terminen de hacerla. También en una tolerancia muy baja a la frustración. Un pequeño contratiempo puede sentirse como una catástrofe. Como es lógico, todo esto puede crear problemas y a la larga puede llevar a una carrera profesional, digamos que movidita, con bastantes cambios de trabajo. Y llegamos al último punto, que para mí es el eslabón perdido en todo esto. Un factor puramente biológico, exclusivo de las mujeres, que casi nadie tiene en cuenta y que, sin embargo, es la clave para entenderlo todo. Hablamos del ciclo menstrual. La conexión es directa. En la primera parte del ciclo, la fase folicular, los estrógenos están altos. Los estrógenos ayudan a regular la dopamina, así que los síntomas del TDAH suelen estar más a raya, más controlados. Pero ¿qué pasa en la fase lútea, la semana antes de la regla? Los estrógenos caen en picado, y al caer se llevan por delante los niveles de dopamina. ¿El resultado? Un empeoramiento drástico de los síntomas. De repente todo cuesta el doble, hay más despistes, más irritabilidad. Es como si el TDAH subiera de volumen de repente. Y esto tiene una consecuencia súper frustrante para las mujeres que están medicadas. Y es que el tratamiento, que funciona de maravilla durante 3 semanas al mes, de repente en esa semana premenstrual parece que deja de hacer efecto. Es una queja increíblemente común. La medicación no me funciona. Y no es que se lo estén imaginando, no es una percepción, es un efecto bioquímico totalmente real. La caída de estrógenos hace que la medicación sea literalmente menos eficaz. Y esto nos da la respuesta a por qué muchísimas mujeres son diagnosticadas a los 40 o 50 años. Piénsenlo. Durante toda su vida han ido tirando, compensando los síntomas con un esfuerzo brutal, pero llega la perimenopausia o la menopausia, y con ella una caída ya permanente de los estrógenos. De golpe, todas esas estrategias que habían funcionado durante décadas dejan de servir. Los síntomas se vuelven tan evidentes, la niebla mental tan densa, que ya es imposible ignorarlos. Y es en ese momento cuando muchas por fin buscan ayuda y le ponen nombre a lo que les ha pasado toda la vida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Ahora que sabemos todo esto, que entendemos que el TDAH femenino es diferente, que existe el masking, que las hormonas juegan un papel crucial, ¿cómo cambiaría el entorno laboral si de verdad se entendieran estas realidades? ¿Qué pasaría si los trabajos fueran más flexibles, más comprensivos con estas diferencias? Pensemos en cómo podría mejorar no solo la productividad, sino, y más importante, el bienestar de muchísimas profesionales. Es una pregunta que desde luego da mucho que pensar.